Bueno, esta es la segunda sesión, el segundo webinar del Club Español de la Mácula, que como sabéis está suscitada y esperamos en breve la acreditación para la formación continuada. Y nada, bueno, lo primero es agradecer en este caso al doctor Rodrigo de la Rúa, que bueno, veis en pantalla su reseña profesional, creo que lo conocéis la mayor parte de vosotros y es una voz autorizada en esto de la oftalmología por muchos motivos, por su experiencia y sobre todo por la claridad en sus opiniones y por supuesto en su capacidad de docente. Le queremos dar las gracias porque para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, igual que lo es. Debes hacer una sesión dinámica en que el objetivo es 1 hora, pero puede ser 1 hora y media si la gente puede y quiere tener un poquito de discusión. Y, por supuesto, estamos completamente abiertos. Las preguntas las podéis ir dirigiendo por la sección de preguntas de Zoom o incluso por el chat que estaremos pendientes de. Bueno, siempre recomendamos que la gente tenga sus cámaras encendidas porque siempre parece un punto de la frialdad que nos impone en el momento de que tengamos un poco de contacto lo más físico posible. Y esto es lo más que nos permite la situación y siempre está bien vernos. Y sin más, bueno, pues webinar es tuyo, Enrique, te repito, muchísimas gracias y todo tuyo. Pues muchas gracias, bueno, al doctor Donate y al Club Español de la Mácula por invitarme a participar en estas sesiones. Realmente yo agradezco al Club Español de la Mácula su innovación en los modos de hacer docencia y en los temas que escogen. Realmente, cuando me piden que hable de la importancia de la genética en oftalmología, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, gracias. Cuando me piden que hable de la importancia de la genética en oftalmología, yo comprendo que el Club de la Mácula y el doctor Donate lo que me están pidiendo es que hable como lo que soy, como un médico oftalmólogo muy dedicado a la cirugía vitreoretiniana y a la retina médica, y que en el fondo soy un usuario de la genética. Realmente no voy a hablar mucho de cómo se hace un análisis genético, cómo se hacen las determinaciones, sino qué es lo que a nosotros, oftalmólogos clínicos, o también en nuestra faceta investigadora, nos puede proporcionar la genética. Un poquito recordar una serie de cosas que conocéis todos, que la genética humana pues, es la genética que estudia la variabilidad, porque somos diferentes, todas las personas, y la herencia biológica en el ser humano. Cuando nos centramos en el tema ya de la genética médica, lo que es en la práctica clínica en los hospitales, hay que dividir entre lo que es la genética de laboratorio, que lo pueden hacer profesionales de diferentes ámbitos, biólogos, etcétera, etcétera, que son los que se dedican a hacer el trabajo de laboratorio, las determinaciones propiamente dichas, y quiero hablaros de una figura que es la genética clínica, que solo pueden ejercerla médicos. Esto, un poco lo que se dedican estas personas es a la atención directa de los individuos o de las familias con trastornos genéticos hereditarios para proporcionarles un diagnóstico y un tratamiento. Lógicamente, es un trabajo de médicos. Son personas que deben tener unos conocimientos transversales y, lamentablemente, España es uno de los 3 países de la Comunidad Europea, a pesar de que la Comunidad desde el año 2011 insta al Ministerio de Sanidad a reconocer esta especialidad, en la que no está reconocida. Es decir, no hay MIR, no hay una formación reglada de genética clínica. Entonces nos encontramos que existen servicios con una desigual implantación en todo el territorio español. Esto todos lo conocéis. La verdad es que estos genetistas clínicos, pues su misión es el estudio de las enfermedades principalmente monogénicas o mendelianas y las cromosomopatías, pero también el estudio de la importancia que tiene la genética en enfermedades multifactoriales o muy prevalentes. Pero bueno, como decía, su campo de actuación generalmente son las enfermedades monogénicas y, por lo tanto, muchas de ellas son enfermedades raras. Es verdad que cuando hablamos de enfermedades raras, cada una individualmente es muy poco frecuente,
pero todas juntas afectan al 6% de la población europea. O sea que realmente que haya una especialidad en genética clínica, pues parece un tema muy razonable que beneficiaría a muchas personas. Hay que conocer manifestaciones multiorgánicas, que a veces los que somos especialistas en un campo pequeño, como puede ser en nuestro caso la oftalmología o incluso más aún pequeño aún la retina, a veces son enfermedades de sintomatología muy inespecífica y eso lo voy notando yo en mi práctica clínica. Y la verdad, hay que reconocer que la mayor parte de los muy buenos profesionales tenemos falta de conocimiento en ocasiones y experiencia en algunas de estas enfermedades. Entonces, lamentablemente, nuestros pacientes, y yo creo que todos lo habréis vivido, suelen pasar lo que se llama la odisea diagnóstica. En pacientes de enfermedades raras muchas veces tardan muchos años en ser diagnosticados. Yo siempre, cuando se habla de esto, de la odisea diagnóstica en las enfermedades raras, me acuerdo de una paciente que llegó a nuestra consulta de enfermedades raras en octubre de 2015, es cuando la arrancábamos, en el Hospital Macarena, pero llevaba 3 años rodando de consulta en consulta. Es una paciente, no voy a entrar ahora en el caso, que empezó por una pérdida de visión, con un fondo de ojo absolutamente normal, bueno, pues un auténtico calvario, hasta que ya sabíamos que probablemente era una enfermedad mitocondrial hace años, pero hemos conseguido la confirmación genética en septiembre de 2020. Ha estado 12 años dando vueltas, digo 8 años, perdón, esta paciente, como tantos otros que seguramente conocéis. Entonces, partimos que no hay especialistas claramente en genética clínica, lo cual, si hubiera servicios en todas partes de genética clínica, seguramente tendríamos un apoyo muchísimo mejor en estas enfermedades. Yo me he preguntado, quería contaros cuál es la situación de la genética en la oftalmología en España, y la verdad es que me he encontrado con un documento de una fundación de la Universidad de Cambridge que describió la situación en el Reino Unido en 2008 y la verdad es que 12 años después yo creo que nosotros nos encontramos en una situación muy similar a la que tenían nuestros vecinos británicos entonces. No sé cómo lo tendrán ahora. Realmente son enfermedades, como decía, individualmente muy raras y muchos oftalmólogos no tienen mucha experiencia en el diagnóstico y menos aún en el consejo genético. Es decir, nos falta, como es lógico, en estas enfermedades tan raras, ver muchas para aprender más. El diagnóstico requiere expertos en electrofisiología, lo cual no es accesible en todos los hospitales. Incluso a veces hay que ir bastante lejos para tener una persona que lo haga estas pruebas y las haga bien. No es solo hacerlo, sino hacerlo e interpretarlo bien. Un tema que seguro que sufrís es que cuando os cae una enfermedad de este tipo, una enfermedad hereditaria de la retina, algún tipo de distrofia, la atención al paciente requiere mucho más tiempo o el paciente requiere más tiempo del que disponemos en las consultas tan saturadas. Y luego hay una, como decía antes, variable accesibilidad geográfica a un genetista clínico, y si estos lo tienen, yo tengo la suerte de contar con los compañeros de genética de Virgen del Rocío que realmente son muy expertos en enfermedades oculares, pero cuando hablamos en otras provincias son genetistas que saben mucho de enfermedades de otro tipo, pero no de enfermedad ocular. A esto se une que los pacientes, lógicamente, tienen una creciente demanda de una atención experta y un consejo genético. Y esto es así. Los pacientes andan por ahí, los pobres, buscando quién les pueda hacer un buen diagnóstico y una buena atención. Por ejemplo, esta es una familia con un síndrome de Vandenburg, pero que llevaban la etiqueta de síndrome de Usher desde hacía muchos años. Es curioso porque estos eran varios hermanos y ya a su abuelo, el profesor Piñero, le había diagnosticado de síndrome de Vandenburg y pese a esa pista se les puso la etiqueta de síndrome de Usher. Esta es una paciente portadora de coroideremia que durante muchos años creyó que tenía una retinosis pigmentosa. O sea, realmente vemos en el día a día que muchas veces oftalmólogos muy buenos y a veces nosotros mismos en nuestro hospital, estos son casos de nuestro hospital, pues no tenemos el tiempo suficiente y los recursos, o no teníamos, para atender a estos pacientes. Las propuestas del Reino Unido en aquel entonces yo creo que son la mayoría de ellas aplicables a nuestra situación. Ellos recomendaban desarrollar servicios referenciales e incrementar su capacidad de respuesta. Es decir, no solo hay que tener servicios referenciales, sino hay que dotarlos de la tecnología adecuada a los centros, porque son enfermedades raras, pero son muchas. Y al final, si abres una consulta, y esto lo hemos vivido nosotros, referencial, te van a venir muchísimos pacientes. Hay que dotar de personal experto y en la dimensión adecuada.
Hay que también tener circuitos bien establecidos para el acceso de los pacientes. Esto, por ejemplo, ahora mismo en Andalucía muchas veces no saben cómo mandarte el enfermo, no saben si te lo pueden mandar, te lo mandan a través del médico de cabecera, del oftalmólogo. Hay que mejorar estos accesos. Hay que promover la subespecialidad de oftalmología genética, piensan los británicos, y esto es un tema para mí discutible. Hay que incrementar el conocimiento de genética en los oftalmólogos en general, y eso sí que creo que es un reto para los próximos años, y también incrementar los conocimientos de la enfermedad en los genetistas, que en nuestro caso no hay una especialidad arreglada, pero que de forma creciente se van pues, incorporando a los hospitales. En otros países, no solo el Reino Unido, también reclaman la presencia de una subespecialidad en oftalmología genética. Yo creo que es un tema para discutir. A mí me cuesta verlo, lo de una especialidad o subespecialidad en oftalmología genética. Yo creo que hay que saber mucha retina médica, mucha retina en general, para poder hacer los diagnósticos diferenciales, y creo también que va a ser necesario pues, tener una buena capacidad quirúrgica, por lo menos en estos primeros momentos. Bueno, permitirme que os recuerde, porque he puesto un panorama un poco, la verdad, yo creo que realmente en la oftalmología española debemos dar un avance en este campo, pero es cierto que hay grandes hitos de la genética en los que la oftalmología está muy presente. Por ejemplo, recordaros que la discromatosia fue el primer rasgo humano mapeado en el cromosoma X, que la primera enfermedad localizada en un autosoma fue un tipo de catarata, la zonular pulverulenta, que el retinoblastoma, que lo sabéis todos, es el primer cáncer clonado, o que, por ejemplo, la primera enfermedad mitocondrial descrita fue la neuropatía óptica de Leber. Pero lo que yo creo que nos ha dado a nosotros realmente, lo que nos ha hecho volcarnos en la genética, y lo estamos teniendo que hacer a marchas forzadas, es que aparece una primera terapia génica aprobada por la FDA, y precisamente es en patología de la retina, y precisamente es el Luxturna del que tanto estamos oyendo hablar. La verdad es que no solo es que en la oftalmología se hayan hecho descubiertos importantes en el campo de genética, sino que el impacto de las enfermedades o de la genética en las enfermedades oftalmológicas es tremendo. Las enfermedades más prevalentes tienen un importante componente genético, la LMAE, las cataratas, el glaucoma, que afectan a muchos miles o millones de personas en el mundo. En principio, no solo es eso, sino que además 1 de cada 250 o 400 individuos está afectado por enfermedades oculares de las raras, de las hereditarias monogénicas, las hereditarias de la retina, bien sindrómicas o no, o por ejemplo glaucomas, problemas corneales, etcétera, etcétera, problemas de nervio óptico. O sea que realmente mucha gente está afectada por estas enfermedades. Yo la verdad es que necesitamos, para darme cuenta de esta realidad, fue necesario que abriéramos la consulta de enfermedades raras, que pensábamos que con 7 huecos de la consulta a la semana nos sería suficiente, y ya estamos ocupando 20 y tantos, es decir, aparecen pacientes en grandes cantidades. Fijaros otro dato, hay aproximadamente 1.200 genes, que son el 23% del total, asociados con un fenotipo, con una enfermedad ocular. Y de hecho hay variantes patogénicas de todo tipo de mutaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que la genética de la patología ocular es muy complicada. Bueno, y después de todo esto, a nosotros como clínicos, ¿qué nos ofrece la genética, nuestra especialidad? Pues varias cosas o muchas. En principio nos ayuda en el diagnóstico. Esto lo vamos a ver ahora. Está siendo una revolución la llegada de terapia génica para el tratamiento de algunas entidades, y como todos podéis imaginar, van a ser muchas más las que van a tener tratamientos de estos tipos. También nos permite otras cosas como detectar personas de riesgo, hacer incluso scores o calculadoras de riesgo. Y aquí, por ejemplo, una de las primeras calculadoras de riesgo en oftalmología de la que yo tengo noticia es la que lideró el profesor Pastor en temas de vitreoretinopatía proliferante, que sabéis que ha ido pasando su modelo de riesgo o de predicción
por muchas fases y en la que han participado o hemos participado muchísimos, seguramente muchos de los que me estáis escuchando. Y luego, lógicamente, investigación. Aquí es que la imaginación al poder. Todo lo que se puede investigar sobre genética de enfermedades oculares, pues es, bueno, es inimaginable. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico. El diagnóstico, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué diagnosticar enfermedades que muchas de ellas no tienen solución? Yo aquí quiero acordarme, lo he mencionado hace un momento, al profesor Pastor, que una vez, cuando le hice esa pregunta, me dijo algo que me dejó, como suele dejarte él, noqueado. Y dije, ¿pero para qué vamos a mandar a este hombre a un diagnóstico a no sé dónde? Y lo que me dijo es que el diagnóstico es un derecho del paciente, porque le reduce incertidumbres, le proporciona un pronóstico. Sin diagnóstico es difícil ofrecer, si es que le hubiera, un tratamiento y ni un consejo genético. La verdad es que me lo soltó así y se me quedó grabado. El diagnóstico reduce la morbilidad en muchos casos, incluso la mortalidad, proporciona importante información para el cuidado del paciente y facilita a los pacientes y familiares las decisiones reproductivas. Es decir, yo creo que hay que hacer esfuerzo para dar un diagnóstico al paciente. Sobre todo, tiene mucho protagonismo en nuestra especialidad en entidades con herencia monogénica, como pueden ser paradigmáticamente, aunque hay otras desde luego, las distrofias hereditarias de la retina. Yo creo que es donde realmente más desarrollado está el diagnóstico, que por cierto es un diagnóstico francamente complejo. Hay muchas enfermedades, como hemos dicho, y además casi 270 genes se han involucrado en enfermedades hereditarias de la retina. Bueno, esta gráfica la conocéis todos, en la que existe un gran solapamiento de genes, es decir, un montón de genes pueden causar diferentes, o muchos genes, al estar mutados, pueden causar enfermedades diferentes, una variabilidad fenotípica enorme, y también otras veces el mismo cuadro puede estar causado por diferentes genes. La verdad, constituye las enfermedades hereditarias de la retina un enorme reto diagnóstico para el oftalmólogo clínico y también para el genetista. Por ejemplo, la retinosis pigmentosa, que es la que mejor conocemos, la más fácil de diagnosticar, pues hay cientos de mutaciones descritas en 61 genes. Esto en mi última revisión. Puede que a este momento haya más. Y la verdad es que tiene todos los tipos de herencia posibles. Autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al cromosomo X, algunas veces mitocondriales. O sea, realmente son enfermedades muy complejas, son apasionantes. Fijaros, yo creo que no se puede hacer hoy en día una consulta o meterte a tratar distrofias o a diagnosticar sin genética. Este es un caso en el que nos parecía una clara sospecha de distrofia en patrón, sin silencio coroideo, etcétera, etcétera, y acabó siendo una enfermedad de Stargardt. Estos son unos ejemplos de las últimas semanas. Esta es una paciente, tiene un poquito de catarata, que se sospechaba una retinosis pigmentosa en sector, y aquí veis que es verdad que tenía dos cosas curiosas. Había un poco de, no sé si se ve bien en la OCT, de cavitación foveal, no era la típica OCT de una retinosis pigmentosa, y tenía una altísima hipermetropía. Yo la verdad es que desconfío de los pacientes cuando tienen alta hipermetropía que sea retinosis pigmentosa. Pienso en una amaurosis de Leber, en otro tipo de cuadros. Y en este caso lo que nos sorprendió es que la mutación era autosómica dominante en el BES1 y es un cuadro muy raro llamado vitreoretinocoroidopatía autosómica dominante. Son casos que no los vas a diagnosticar si no tienes la posibilidad de hacer un buen estudio genético. ¿Cómo es la metodología del diagnóstico? Sin meterme en honduras, no quiero, ni soy experto, como decía, no quiero hablar ahora de tipos de secuenciación en exceso. En principio, yo sí que os aconsejo una cosa: hay que hacer una anamnesis correcta. Muchas veces es curioso que ves que se ha cometido, no sé, le dicen que tiene una retinosis pigmentosa y el paciente te dice que ve bien de noche. O sea, hay que dedicar tiempo y preguntar por síntomas sistémicos. Yo a veces me da un poquito de pena cuando veo que yo mismo no le he preguntado si escucha mal, etcétera, etcétera, y dices, uy, en una segunda consulta pillas síntomas sistémicos. Ya, lógicamente, tenemos una metódica de preguntar a todos los pacientes. Hay que echar un rato en un árbol genealógico. A veces es divertido, a veces desesperante, pero hay que intentar hacerlo. Un estudio de imagen multimodal, eso lo hacemos todos bien, nos gusta hacerlo, estamos muy acostumbrados.
hay que tener un buen equipo de electrofisiología y si puede, nosotros colaboramos con el Servicio de Neurofisiología del Hospital Macarena, que son referencia para Andalucía Occidental y tienen una experiencia estupenda y no solo te hacen la exploración bien hecha, sino que además te lanzan siempre unas posibilidades diagnósticas o a veces hasta te cambian el diagnóstico. Y tienes que hacer una emisión de diagnóstico de sospecha y solicitar entonces el estudio genético. Hay que ir orientando a los genetistas de lo que a nosotros nos parece. Bueno, los primeros análisis genéticos descritos en 1977, esto lo estudié hasta yo en la carrera, era la secuenciación de Sanger, o sea que lleva ya tiempo. Esta secuenciación pues, permitió, por ejemplo, llegar a secuenciar todo el genoma humano en 2001. Es decir, ha permitido grandes avances, pero requiere una inversión de tiempo muy grande, estudios complejos y largos y mucho dinero. Entonces, realmente habréis oído hablar de las Next Generation Sequencing, la NGS o secuenciación masiva, que son unas técnicas que aparecieron, creo que fue en 2004, que son distintas técnicas muy rápidas, con un alto rendimiento y con un bajo coste con base nucleotídica, que han revolucionado y facilitado muchísimo el estudio o los análisis genéticos. Hay diferentes plataformas, estas son 3 de las más utilizadas, que permiten hacer, es decir, 3 aparatos, 3 secuenciadores que te permiten hacer este tipo de técnicas de secuenciación masiva. Probablemente el Illumina es uno de los más difundidos y más utilizados. Seguramente a todos os suena. Y con estas plataformas pues, se pueden hacer una serie de diferentes tipos de secuenciaciones masivas. Por ejemplo, se puede secuenciar el genoma completo, lo cual suena muy bien. Dices, pues hagamos un estudio completo. Lo que pasa es que tiene un alto coste y te da tantos datos que es difícil el analizar e interpretar la información que te está dando. También se puede hacer un estudio del exoma completo, no del genoma completo, sino del exoma, o estudio de un número de genes, es decir, de paneles de genes. Por ejemplo, en nuestro hospital del Virgen del Rocío, en nuestro hospital vecino, que es donde nos hacen los estudios genéticos, son bastante partidarios de hacer paneles de genes. Lo que han hecho es, han visto cuáles son los genes más prevalentes en las enfermedades hereditarias de la retina en nuestra zona, después de una larga experiencia de muchos años, y han hecho un panel con 70 genes, me parece, que ellos lo van actualizando periódicamente y con eso tienen un rendimiento bastante alto en el diagnóstico. Bueno, estas pruebas de secuenciación masiva, como decía, generan una cantidad de datos tremenda y requieren pues, un análisis con herramientas bioinformáticas pues muy... es difícil hacer la interpretación y almacenaje, es decir, se necesita una ayuda importante de estadística, bioinformática, etcétera, etcétera. Y un poco la selección de las pruebas moleculares para cada paciente, es decir, cuando hacer una secuenciación de un tipo, cuando hacer una secuenciación masiva de un tipo, de otro, etcétera, etcétera, depende de las características del paciente, del patrón hereditario aparente, de la entidad que se sospecha o entidades y de la frecuencia esperada de la alteración. O sea que realmente es un tema complejo y de hecho nuestro grupo, ayudando al grupo de genética clínica del Virgen del Rocío, pues por ejemplo estamos trabajando y publicando bastantes cosas en implementación de técnicas de secuenciación masiva, buscando algoritmos diagnósticos y también bioinformáticos en este tipo de enfermedades. Es decir, es un tema está avanzando enormemente, es un tema muy interesante, pero también es muy complejo. Os hablaba que nosotros, nuestros compañeros de genética son bastante favorables a los paneles de genes porque tienen un coste más reducido, son más veloces, hacen un análisis bioinformático y un almacenaje de datos mejores y además reduce conflictos éticos. Es verdad que si haces un estudio de genoma completo, a lo mejor dices, uy, este señor venía por un problema de la retina, pero yo veo que puede tener una predisposición a una enfermedad de tal tipo, ¿se lo debo decir o no? Bueno, parece que este conflicto ético con los paneles no los hay. Hay que decir también que probablemente al abaratarse las técnicas de otro tipo, al mejorar el análisis bioinformático, cada vez se pasará más a las técnicas de soma completo, genoma completo, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que el genetista tiene los resultados, pues debe contrastarlos con el clínico.
Hay hallazgos que son claramente patogénicos, hay algunas mutaciones que te dicen, mira, tiene esta mutación, por lo tanto sí es una distrofia de conos y bastones o tal. Pero hay hallazgos moleculares que pueden ser polimorfismos que no estén claramente relacionados con la enfermedad de estudio, nuevas mutaciones, incluso variantes que no se sabe si son patológicas o no. Entonces, en el fondo, muchas veces es un diálogo constante. Oye, revísame este caso, que tú pensaste que era esta enfermedad, pero me sale una mutación que quizá pudiera ser esta otra. Ah, pues sí o pues no. Es decir, hay que trabajar, hay que tener una interacción pues muy constante entre oftalmólogos y genetistas. Se hace un reto diagnóstico, como decía, pero es divertido y la verdad es que te hace pensar y estudiar. Bueno, pero ¿qué pasa de las enfermedades complejas que llamamos? Las que tienen un origen multifactorial, las que de verdad son muy frecuentes, porque a lo mejor decís, vale, vamos a hablar, ¿qué pasa con la DMAE, con las enfermedades que de verdad ocupan nuestras consultas en el día a día? Pues los estudios genéticos proporcionan datos sobre genes implicados, fisiopatología, posibles dianas terapéuticas, calculadoras de riesgo, como decía antes, o qué genes asocian una mejor respuesta a fármacos. Es decir, hay muchísima investigación en el tema. Por ejemplo, de DMAE, bueno, esto es una gráfica sacada de un libro de los genes identificados que predisponen a la DMAE. Hay gente que trabaja mucho en DMAE, en genética de la DMAE en España y podrían darnos una charla interesante. Por ejemplo, se ha llegado a... Hay un debate sobre si algunas personas con ciertas mutaciones podrían beneficiarse de un aporte dietético. Es decir, se ha visto que el uso de antioxidantes, etcétera, etcétera, de la ARES2, si tienes algunas variantes genéticas, pues es especialmente beneficioso. Hay otros estudios que promueven, bueno, que han lanzado ensayos clínicos con terapias inhibidoras del complemento. Todos los conocemos, que lamentablemente todavía no han llegado a tener frutos porque se trabaja mucho en ello. Y también hay varios factores genéticos y moleculares asociados con la respuesta anti-VEGF. Es verdad que son todos estudios exploratorios, quizá lo del aporte dietético es lo que esté más cerca de la clínica, pero son líneas de trabajo francamente interesantes. Se trabajan otras muchas enfermedades de alta prevalencia, glaucoma. Aquí, por cierto, es curioso lo compartimentalizada que está la oftalmología hoy en día, que es curioso que, por lo visto, un grupo con mucho interés en el estudio de la genética del glaucoma en España, y yo me he enterado hace poco. Tanto se mete uno en el mundo de la retina que no te enteras de que en Cataluña, no sé si en Barcelona, en Tarragona, hay un grupo dedicado al tema del glaucoma. Por eso estas reuniones son interesantes para saber lo que hacemos unos y otros, en queratocono, etcétera, etcétera. Pero mirar, yo, por ejemplo, me ha llamado la atención este trabajo hecho en varios hospitales de España, en algunos de ellos como el de Valladolid o el de Cádiz, que trabajé yo, en el que encuentran una serie de SNPs, de polimorfismos, asociados a una buena respuesta a la tanopros. Es decir, nos vamos acercando a una medicina más de precisión o personalizada. Ya hemos hablado de diagnóstico y quisiera, la verdad, es que el ojo es un órgano ideal para las terapias avanzadas y lo cierto es que pues han llegado los frutos. Los investigadores han pensado que trabajar en oftalmología era un campo magnífico para las terapias avanzadas y en diciembre de 2017 pues, se pone de moda la terapia génica en oftalmología gracias a la aprobación del Luxturna para el tratamiento de retinopatías causadas por mutación bialélica en el RPE65. No me voy a extender mucho porque se ha hablado de este tema muchísimo y se va a hablar mucho más, pero sí recordaros pues, que la terapia génica consiste en la transferencia de un material genético al que se le llama transgen a un individuo, a sus células, para modular la expresión de algunas proteínas y obtener un beneficio para su salud. La terapia génica puede tener diferentes estrategias, a veces se puede reemplazar unos genes, se puede hacer inactivar un gen, lo que se llama un silenciamiento génico, por ejemplo, esto en algunos oncogenes se intenta, una corrección génica, una adición génica, añadir un nuevo gen a la célula, es decir, es un tema bastante complicado. Hasta ahora lo mejor que hemos sabido hacer es la adición génica, es decir, añadir un gen cuyo producto tenga un efecto beneficioso.
quizá con la llegada de nuevas técnicas que habréis oído hablar como el CRISPR, pues sí podemos también eliminar parte del genoma que nos molesta. O sea que yo creo que esto va a sufrir muchos cambios en los próximos años. Bueno, ¿quién lleva el gen terapéutico al cromosoma de la célula diana? Pues todos habréis oído hablar de los vectores, que son pues, de diferentes tipos. En ocasiones se utilizan virus, porque realmente está en su naturaleza el introducirse en la célula y alterar el DNA. Sobre todo en oftalmología son utilizados virus adenoasociados, aunque también hay vectores no virales. Por ejemplo, el grupo con el que nosotros colaboramos, que es el Cabimer de aquí de Sevilla, pues trabaja mucho en vectores, o ha pasado a trabajar mucho en vectores no virales, pensando en tener una mejor penetración al espacio subretiniano mediante una inyección intravítrea, por ejemplo. Bueno, la terapia génica, como decía antes, ya es una realidad para mutaciones vialélicas en RP65. No me voy a extender mucho en el tema, pero sí que quiero lanzar el mensaje de que ante un paciente joven con una amaurosis congénita de Leber o una retinosis pigmentosa de inicio muy precoz, creo que hoy en día es necesario hacerle un estudio de RP65 rápidamente. Es verdad que es una mutación muy poco frecuente, pero los pacientes deben tener la oportunidad de que se haga ese diagnóstico pronto. Quiero recordaros que el tiempo, hay una cierta premura en hacer el diagnóstico, porque el RP65, cuando está alterado el gen, lo que hace es que altera el ciclo de la visión, los pacientes no ven, pero los fotorreceptores durante un cierto número de años siguen funcionando, hasta que definitivamente empieza a haber un daño y una muerte celular. Debemos utilizar esa ventana de años, que pueden ser más o menos, para proporcionar el tratamiento. Yo, para mí, una de las, yo creo que es una cirugía que me gustaría realizar, no creo que sea especialmente difícil, pero lo hemos hecho en otras muchas cosas, inyectando otras muchas sustancias, prácticamente todos los que nos dedicamos a cirugía vitreoretiniana, pero una de las limitaciones es que sea necesario hacer una inyección subretiniana mediante una vitrectomía. Eso espero que en los próximos años nuevas terapias lo vayan solventando. Y de hecho, otras muchas terapias están llamando a la puerta. Hay otros grupos también haciendo desarrollos diferentes de terapia génica en amaurosis congénita de Leber. En coroideremia está bastante avanzado, en retinosquisis ligada a X, en otras muchas enfermedades, y no solo enfermedades retinianas. Yo en el Club de la Mácula, lógicamente, y por mis enfermedades de interés, pues me centro más en los temas retinianos, pero también en distrofias corneales, sobre todo endoteliales, pues hay bastantes intentos de terapia génica. Un poquito nosotros en este sentido, pues tenemos una buena asociación con el Cabimer, aquí en la isla de la Cartuja de Sevilla. Es un centro de terapia muy dedicado a la terapia celular y terapia génica. Pues hemos formado el Grupo Andaluz de Terapias Avanzadas en Retina hace unos años. Tenemos interés en la retinosis pigmentosa, en algunas de las mutaciones, en el tema de la terapia génica, y también nos gusta mucho el tema de la terapia celular, y pensamos que a la hora de seleccionar células, preparar células o de modificar células para hacer trasplante de epitelio pigmentario es importante combinarlo con terapia génica. Es decir, hay que elegir y preparar bien las células que queremos implantar. Un poco, como decía antes, la llegada de tecnologías, que ahora se ha dado un premio Nobel recientemente a las personas que han desarrollado algunas aplicaciones del CRISP, edición génica con CRISP, Cas9 o con los diferentes tipos de CRISP, pues yo creo que va a abrir un campo de ciencia ficción. Pero vamos, el futuro de la terapia génica, yo creo que los avances van a ser inicialmente en enfermedades hereditarias poco prevalentes, porque simplemente hay que modificar un gen. Es decir, estas son las que van a abrir las puertas, pero el gran reto son las enfermedades de alta prevalencia, y creo que también tiene un posible futuro la terapia génica de MAE, retinopatía diabética, glaucoma, cataratas incluso. Y una vez que hemos hablado de diagnóstico, de tratamiento, yo quiero acabar
recordando una cosa que seguramente todos conocéis, que es la medicina de la precisión. Yo creo que en este sentido debemos de hacer un esfuerzo en los próximos años. Ya oigo con agrado que hay charlas de inteligencia artificial, Big Data, pero esto no tiene que quedarse en charlas, sino que tenemos que dar el salto a empezar a aplicarlo realmente. La medicina de precisión es un abordaje revolucionario de la medicina que pretende prevenir y tratar enfermedades teniendo en cuenta pues, aspectos variados del individuo, como son los genes, el ambiente, el comportamiento, las costumbres, etcétera, etcétera. Y quiere proporcionar intervenciones a medida para cada individuo o grupos de individuos. Es decir, lo que está en contra de la medicina de precisión es de lo que hacemos a veces, a todos los enfermos del EMAE, café para todos. Yo hago una pauta de dosis de carga y una Tritan-Stem de esta manera o de esta otra. La promesa de la medicina de precisión es dar el tratamiento correcto en el momento correcto, siempre a la persona correcta. Tuvo un importante impulso por la administración Obama, el National Institute of Health, que en 2016 pues, hicieron una fuerte promoción y una gran aportación monetaria para que la medicina de precisión se desarrollara en Estados Unidos. Luego ha habido también importantes iniciativas gubernamentales en el Reino Unido y en China. Por lo menos en mi conocimiento, supongo que más países estén subiendo a apoyar este tipo de estrategias. Los datos son el input de la medicina de la precisión, es decir, necesitamos muchos datos genéticos, clínicos, de estilo de vida y tecnología que permita almacenar, manejar y analizar datos para personalización de las actuaciones en salud. Lo que se pretende en general es tener datos de miles de voluntarios y utilizar datos genéticos de estas personas, datos de historias clínicas electrónicas, incluso los más atrevidos piensan que utilizar datos anónimamente de Internet, de sus redes sociales móviles, yo qué sé, de su podómetro para saber cuáles son sus hábitos de consumo, cuánto deporte hacen y utilizar el Big Data para el análisis e interpretación de todos estos datos y para buscar pues, temas para, o realmente para buscar terapias para prevenir enfermedades o para curarlas. Un poco como un compañero del Hospital del Virgen del Rocío escribe muy bien, el doctor Barón Franco de Medicina Interna, la medicina de precisión tiene tres grandes ejes, que son el incremento de la capacidad de lectura del ADN, esto que ahora mismo somos capaces gracias a la secuenciación masiva, la consolidación del Big Data en biomedicina, y el tercero será la traslación de los resultados a la práctica clínica, pues habrá que llegar a nuevos modelos de drug discovery, farmacogenómica, ensayos clínicos a medida, terapia dirigida, etcétera, etcétera. Yo un poco veo que hablamos de estas cosas, pero en la oftalmología estamos un poco lejos en la vida real. Aunque he hablado antes de algunos tratamientos personalizados en personas con una mutación en DMAE, por ejemplo, estamos que si la membrana es de tipo 1, si es de tipo 2, es verdad que no podemos hacer mucho más, pero debemos cambiar esta mentalidad, que si me va bien con las primeras dosis, hago una estrategia de tal, no, este enfermo veo cómo responde y le personalizo su pauta a un Tritan-Stem o a un lo que sea, ¿no? Realmente creo que estamos en nuestra práctica clínica utilizando mucho el café para todos. Y pienso que es algo que debemos de avanzar en los próximos años. Para ello, los oftalmólogos debemos implicarnos en la genética de las enfermedades oculares, interaccionar más con los compañeros genetistas, apoyar que la genética se desarrolle, la especialidad de genética además en España, porque nos va a beneficiar a todos. Y luego sí que creo que hay que llegar a un cambio de mentalidad. Nuestra especialidad, nuestra formación, nuestra carrera es muy biológica y quizá deberíamos ser un poco más tecnológicos. Entendemos muy bien de células madres, de tal y de cual, pero entendemos poco de cómo funciona un Big Data, por lo menos yo, o una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que este grupo del Club Español de la Mácula, en el que hay mucha gente joven, que tienen que liderar esto, y luego los que somos más veteranos, pues yo creo que somos bastante, o nos gusta todo lo nuevo y todo lo innovador. Yo creo que debemos un poquito de liderar este cambio. Ya para concluir, yo creo que la irrupción de Lusturna obliga a la oftalmología española a potenciar el diagnóstico genético. Es una obligación que tenemos, que es preciso generar conocimiento y obtener recursos para que podamos hacer estos diagnósticos
cada vez mejor y que la oftalmología puede y debe evolucionar hacia la medicina de la precisión en los próximos años. Que era un poquito lo que yo os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, la verdad es que ha sido una charla en la que nos ha puesto delante de los ojos muchas de nuestras inquietudes futuras y sobre todo algunos de nuestros defectos. Hablo de defectos porque nos has comentado al principio, sobre todo al principio de la charla, bueno, cada uno de todos los ponentes, el que quiera decir cualquier persona, puede interrumpir en cualquier momento porque la charla es vuestra. Si alguno va a salir, que recuerde que tiene que, o si quiere, puede contestar las preguntas para la acreditación. Decía que al principio de la charla hablaban de la odisea diagnóstica y a mí me ha gustado mucho ese término, ¿no? Porque muchas veces los diagnósticos de este tipo de patologías acaban siendo un diagnóstico de exclusión, ¿no? De exclusión muy al final incluso cuando te puedes considerar muy experto en retina, hacemos como el Dr. House, ¿no? Hacemos todas las pruebas sabidas y por haber. Y cuando no tenemos más remedio, pues buscamos el consejo de alguien que pueda saber esto para ponerle una etiqueta. No sé si alguno de los que estáis en la reunión tenéis alguna opinión de esto, si de verdad tendríamos que orientar, ¿no? El conocimiento de otra manera para ahorrarle esta tortura diagnóstica, ¿no? Al paciente, que muchas veces vive en la incertidumbre. No sé qué opinas, Enrique. Sí, yo la verdad es que lo vamos solventando, pero ha sido necesario que tuviéramos... yo lo que veo es que a veces hay que generarle problemas al sistema. Es decir, si nadie se dedica a estas enfermedades un poco más raras, a estos diagnósticos un poco más difíciles, los pacientes acaban dando vueltas por ahí, pasando de mano en mano y nadie coge el toro por los cuernos. Entonces, la verdad es que los primeros enfermos en los que tuvimos que hacer los diagnósticos genéticos o de enfermedades mitocondriales, pues la verdad es que tuvimos que pelear mucho el que se pusiera en marcha o dónde había que mandarlos, quién podía hacerlo, etcétera, etcétera. Y cada vez se va allanando más el camino. Es decir, al final el sistema se ve obligado a poder, a tener que dar respuesta a los pacientes. Pero tiene que partir de un grupo de clínicos. Es decir, cuando en un hospital un grupo de personas se decide a iniciar el tratamiento de una patología o el diagnóstico, el sistema acaba teniendo que responder. Porque los pacientes entonces exigen pues, que se les dé una solución. Entonces, sí, yo veo en muchos pacientes la odisea diagnóstica, lo veo en pacientes que yo he llevado, pero, por ejemplo, las últimas mitocondriales que hemos sospechado, pues en 6 o 8 meses han tenido su diagnóstico. O sea, vamos acortando plazos. No, eso es una esperanza, ¿no? También hablabas de otro concepto, ¿no? Y es posiblemente el diagnóstico de estas enfermedades sea, no sé si una especialidad nueva o un departamento nuevo en el que no solamente vale el oftalmólogo, no solamente vale. Yo recuerdo cuando yo era residente que había un angiografista, ¿no? Que era el señor que hacía angiografías, que era una cosa ahí en aquella habitación oscura, que luego llevaba los carretes, o sea, una cosa que era fuera de todo. Pues ahora a lo mejor tenemos eso con los genetistas, ¿no? Tenemos al genetista en ese departamento en el que algunos hospitales tienen la facilidad, muchas veces más personal, ¿no? que institucional, de hablar con ellos y tener una comunicación, pero muchas veces no es un camino que ya lo hemos andado con los endocrinos, hemos andado con otras especialidades, pero con los genetistas, por ejemplo, yo creo que nos es todavía complicado. Y debemos de comunicarles, nos has dicho, una serie de informaciones, pero también deberíamos de sistematizar qué información nos devuelven, ¿no? Porque muchas veces el informe del genetista es demoledor en el sentido que es muy difícil de entenderlo. ¿Tú lo ves eso como una parte importante a desarrollar? Es decir, que desarrollemos cómo debe ser esa comunicación e integrarla dentro de nuestro trabajo, no como una cosa rara, sino no una cosa exótica entre nuestro trabajo, sino algo más protocolizado de lo que tenemos ahora. Sí, realmente depende mucho de los genetistas con los que trabajes. Nosotros a veces recibimos pacientes con informes de otros, de algunos hospitales estupendos,
algunos de por ahí de Madrid o de Cataluña o de Valencia, bueno, de muchos sitios, ¿no? Pero a veces recibimos el típico informe que ha hecho un genetista que no tiene mucha experiencia en oftalmología o de una empresa que se dedica a ello y te devuelven eso. Es frustrante. Te dicen, posible mutación de dudosa patogenicidad en X55. Realmente necesitas profesionales que conozcan la patología, que dominen muy bien los genes involucrados, que se mojen. En una palabra, necesitas gente que se moje contigo en el diagnóstico. Es decir, también con la electrofisiología. No me vale que me digas que la onda no sé qué, tal, tal, tal. Tienes que decirme, es compatible con esto, esto y esto. Y nosotros, la verdad, hemos dado con el grupo de Virgen del Rocío, que llevan desde los años 90 trabajando en la herencia de enfermedades hereditarias, y la verdad es que se mojan. Tenemos, eso sí, 4 o 5 mensajes cada día. Nosotros les explicamos detalles de un enfermo o de una familia y ellos nos contestan de otro. O sea que la verdad es que se echa horas trabajando con ellos. Lo hacemos a distancia por mensaje, a veces por teléfono, pero se mojan y eso es importante. Yo creo que inicialmente es buena idea lo de los centros de referencia para ir generando conocimiento, para ir generando la necesidad. Pero es verdad que en esos centros se van a formar gente y que se va a democratizar. Es decir, yo no creo que el Hospital Macarena deba ser el único centro de referencia o Virgen del Rocío en genética para Andalucía. Yo creo que muchos de los residentes que pasan en nuestros hospitales lo empezarán a implantar en los demás centros. Pero en algún sitio yo creo que inicialmente hay que acumular el conocimiento, la experiencia y que empecemos a aprender. Porque nosotros llevamos 7 años con esto y la verdad es que somos unos novatos. No sé si te contesto a tu pregunta. Sí. Creo que tenemos que tener canales de comunicación que sobrepasen lo personal y que lo tengamos institucionalizado y enseñar a la gente para que luego lo exporte, ¿no? Y que cada vez sea una cosa más común. No sé si alguien de la reunión, alguien de los asistentes tiene algún tipo de pregunta o comentario para Enrique. Totalmente abierto y sería hasta deseable. Bueno, otro tema que a mí me genera no inquietud, sino creo que es también para tomar por coger las riendas, es el tema del Big Data y el tema informatizado, el tema de cómo recoger los datos. Si nos valen los sistemas que tenemos ahora mismo, si entre todos tendríamos que unificar la manera de recoger la información. Mira, José Luis Olea, por favor, sí, habla cuando quieras, por favor. Abre tu micrófono. José Luis. A ver, que le voy a dar paso, ¿vale? José Luis siempre hace preguntas difíciles. Interesante, sí. Sí, siempre. Estaba viendo ahí y sabía que era un balón seguro. Ahora te abre. Bueno, mientras el Big Data lo ves dentro de nuestro Big Data, si no tanto llegar al Big Data, sino la manera de recoger la información de una manera ordenada, porque en algún momento tendremos que recurrir a esa y no nos puede pasar como ahora en muchos sitios con las retinografías, ¿no? Es decir, ahora queremos todas retinografías que las tenemos desordenadas. Es el momento, ¿no?, de ordenar eso. Sí, realmente al Big Data le he empezado, yo, como decía antes, creo que nuestra formación es poco tecnológica, le he empezado a, como dicen aquí en Sevilla, a echar cuenta últimamente. Lo primero que hemos visto cuando hemos querido contactar con una persona que se dedica a estos temas en nuestro hospital es lo que dices, que la información es nuestra, que no codificamos nada, que cada uno codifica a su manera, que realmente sí, debemos empezar a registrar las cosas de una forma ordenada. Queremos compartir datos con compañeros de otros hospitales de aquí de Sevilla, Ernesto Pereira, que habló el otro día, etcétera, etcétera. Y el problema es que ni nosotros mismos, es decir, ni yo mismo en diferentes consultas registro las cosas igual. Entonces, creo que de momento vamos a tener que empezar a hacer hojas, por ejemplo, para DMAE, para inyecciones, para lo que se pueda ocurrir, en el que recopilemos todos los mismos datos. Y la verdad es que pienso que el trabajar de esa forma ordenada, etcétera, etcétera, es algo que se debe imponer en los próximos años. Sí, deberíamos empujar entre todos en esa dirección. José Luis, cuando quieras puedes hablar. José Luis.
debido apagar el micrófono. José Luis, si nos oyes, enciende el micrófono. Bueno, si te cambiamos ahora el rol y puedes hablar. No, es que ha debido tener algún problema porque se ha desconectado. Bueno, lo esperamos por cualquiera de los casos. Nos comentabas de las posibilidades terapéuticas. Bueno, ahora tenemos todos en mente la enfermedad de Leber. Tenemos un gen que parece que lo conocemos todos, realmente son casos excepcionales, es la dificultad de encontrar a sus pacientes en ese momento. Y ahí, desde hace algunos tiempos, estamos trabajando, nos están llegando posibilidades de hacer diagnósticos rápidos de conjuntivitis, la de MAE, por ejemplo, el test de a ver si vas a tener o no vas a tener. ¿Cómo de fiable es esto? ¿Cómo debemos de manejarlo? Es decir, porque debemos de crear, yo creo que somos muy responsables de crear una opinión o de crear una cultura en nuestros pacientes a la hora de manejar este tipo de test diagnósticos. Como el de MAE, a mí me preocupa muchas veces que la gente se haga un autotest de MAE y tenga una opinión muy sesgada de su riesgo, ¿no? O falsa de qué va a pasar con él en un futuro, porque puede generar una demanda o puede generar unas expectativas que no son las adecuadas. Hombre, realmente ahí yo creo que lo que tenemos que pedir nosotros de momento es que haya un servicio de genética con profesionales bien capacitados que sean los que nos hagan el diagnóstico. Yo otro tipo de test rápidos, etcétera, etcétera, pues ahí todavía no tengo opinión. Hombre, en la de MAE, que se hagan test genéticos de MAE, autotest. La verdad es que la de MAE es una enfermedad multifactorial, ahí sí que no les veo ahora mismo ninguna validez. Yo creo que lo mejor es trabajar con un servicio de genética y lo único es eso, que hay que exigir cuando venga un niño con una sospecha de una enfermedad tratable, pues ahí hay que decir, mira, priorízamelo. Y es verdad que por lo menos la respuesta de si es RP65 o no te lo dan muy rápido. Te lo dan muy rápido. Se me llama la responsabilidad. ¿Me podéis oír ahora? Sí, José Luis, como quieras. Vale. Sí. ¿Qué tal? Bueno, es que he tenido que salir de la aplicación, activar el micrófono a la aplicación, volver a entrar, en fin, perdonad el este. Hombre, a mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que hay un antes y un después a partir de ahora. Yo creo que efectivamente lo que había hasta ahora por parte de Retina, porque por desgracia no todas las unidades de Retina tienen la suerte de tener a Enrique o alguien especialmente mentalizado de las enfermedades genéticas, la verdad es que teníamos pacientes francamente difíciles, porque es difícil de hacer un diagnóstico de precisión en estos pacientes, requieres pruebas, muchas de ellas específicas, requiere genetistas, requerían muchas cosas para luego encima no tener un diagnóstico. La frase que tú has puesto es muy bonita, pero por desgracia competimos los retinólogos con inyectar a los pacientes edema a tiempo, con inyectar a los edemas maculares diabéticos a tiempo y inyectar eso. Con lo cual poco a poco íbamos dejándolo. Yo monté la electrofisiología allí, en fin, establecimos una base de datos, hicimos con genética y al final todo aquello quedó abandonado porque no tenía trascendencia práctica. Pero es que ahora se acerca el tratamiento genético. Es verdad que probablemente haya centros de referencia para tratamiento genético, porque con fármacos tan caros no va a haber otra posibilidad, pero realmente vamos a tener en los centros periféricos que hacer un diagnóstico de precisión para poder remitir a estos pacientes para su tratamiento. Ahora sí que está en el reto de los jefes montar unas unidades de diagnóstico para poder gestionar las enfermedades genéticas de tu área para que puedan dárseles el tratamiento adecuado. ¿Qué tiempo tenemos para que un grupo importante de enfermedades de estas tengan un tratamiento específico? Hemos empezado por el Luxturna, pero en fase 1 y en fase 2 hay unas cuantas enfermedades. Enrique, tú que eres el especialista, ¿en qué tiempo tendríamos que tener estas unidades capaces de poner el diagnóstico para que pueda ser tratado en un centro de referencia? Yo creo que va a ir rápido, José Luis. Creo que ya están hablando la FDA de aprobar otra terapia génica en alguna mutación de retinosis pigmentosa. Y creo que los tiempos se van a acelerar. Creo que saldrán competidores a Luxturna en el RP65, la coroideremia, la retinosquisis ligada a X. Hay enfermedades que van a salir pronto. No va a ser un alto número de pacientes para cada medicamento probablemente, pero van a salir sucesivamente muy rápido. Por eso sí que creo que urge
en diferentes áreas geográficas el empezar a... Yo no veo viable a corto plazo que se adquiera experiencia en todos los hospitales de la red sanitaria, es decir, en los 200 y pico que tenemos. Pero no sé, por ejemplo, ahí en las islas, en uno de los hospitales, pues probablemente deberíais organizaros de forma rápida. Lo que sí pienso es que en unos años se irá extendiendo como todo. Al final es como la vitrectomía, ¿no? Empezó en grandes centros y al final se hace ya prácticamente en todos sitios. Pero yo creo que Enrique, lo que pronto. Sí, lo que pasa es que estos van por la vía de los fármacos huérfanos o de la línea de los medicamentos huérfanos, que lo que hace es acelerar y precipitar la aprobación del fármaco. Entonces, hacer un especialista en enfermedades genéticas sin mucha experiencia, un especialista en electrofisiología es complejo. Convencer al genetista para que se mentalice de las enfermedades genéticas es complejo. Nosotros tenemos que dar el giro a incorporar a que esto tiene un aspecto práctico para los pacientes, para hacerlo antes. 5 años es un tiempo razonable para poder, mientras preparar a un especialistas en electrofisiología, trabajar con el genetista, hacer una base de datos, estratificar a los pacientes. ¿5 años es una cosa razonable para ti? Nosotros, la verdad, yo no sé por qué. Había unos neurofisiólogos con mucho interés en la visión en nuestro hospital. Y nos vimos con que en el Virgen del Rocío estaban unos genetistas que llevaban 30 años trabajando en la herencia de estas enfermedades. Y sí que es verdad que en 5 años hemos hecho por lo menos una correcta consulta de enfermedades hereditarias. Creo que deberíamos empezar con 4 o 5 a nivel nacional rápidamente, con la idea de que en los próximos años se puedan ir extendiendo ya a otras zonas. Y la verdad es que nos va a pasar como las inyecciones intravítreas. Hombre, no creo que tan rápido y tan... pero que la llegada de fármacos nos va a hacer todo esto que nos parece ahora muy difícil, nos va a hacer implantarlo más rápido. Yo creo que, no sé, por ejemplo... Nos va a tocar estudiar mucho, ¿verdad? ¿Eh? Que nos va a tocar estudiar mucho. Nos va a tocar estudiar mucho. Bueno, yo la verdad, me riñen en casa porque vuelvo de la consulta de distrofias y me pongo toda la tarde a estudiar. Y luego mucha frustración, que dices, muchos enfermos, un porcentaje alto, no saben lo que tienen. Al ir mejorando la genética, que nosotros hemos ido viendo cómo nos iban mejorando los diagnósticos genéticos, resuelves más. Pero una persona del Murfield me dijo hace poco que ellos tienen, no sé si era lo digo de memoria, un 20 o 30% de casos todavía sin filiar. Y mira que allí son buenos y con experiencia de décadas. O sea que, por un lado, es difícil, frustrante, pero muy divertido, ¿eh? También es verdad que se aprende mucho. Y por eso yo creo que tiene que ser gente que sepa mucho de retina. No soy muy... En principio no veo que una persona se dedique desde que acaba la residencia a ser oftalmólogo o genetista. Eso yo no lo veo. Es verdad que otros países lo ven y tienen más experiencia que yo. Gracias, Enrique, y enhorabuena por la charla. Por las preguntas. Sí. Muchas gracias, José Luis. Tenemos 2 preguntas. Nos lanza una que es Sergio Matas. Buenas tardes, Enrique. ¿Para cuándo estimas que podría llegar la medicina de precisión personalizada al mundo de la oftalmología? Un saludo. Pues depende de nosotros. Es decir, fíjate que hay especialidades donde ya es una realidad. La oncología o, por ejemplo, los neumólogos en fibrosis quística y en asma van muy, muy avanzados. Entonces, depende de nosotros. No hay duda de que hay países donde se lo están tomando francamente en serio. Nosotros, yo creo que parte de los problemas los ha dicho Juan, cada uno usamos una historia clínica, es decir, no registramos, lo primero que tienes que registrar es datos y no registramos datos de forma adecuada. Tendríamos que ponernos de acuerdo para registrarlos. Bueno, recuerdo ahora que el profesor Piñero, ¿no?, siempre dice que habría que tener una base de datos nacional de DMAE, pues a lo mejor deberíamos empezar por temas de ese tipo. Tenemos muy buenos genetistas, pero es verdad que quizá no todos los pacientes que deberían acceden a esas pruebas. O sea que yo creo que vamos un poquito retrasados. Vamos a ser probablemente consumidores de fármacos de medicina de precisión o de medicina de precisión, pero
deberíamos de luchar por ser parte de los innovadores. Sergio, tú eres joven y muy listo. Ánimo. Y ahí te queda eso. Luis Arrebola. Enhorabuena, Enrique, por tu brillante exposición. ¿Crees que deberíamos, a través de los diagnósticos genéticos, proponer un registro nacional de estas enfermedades, como ya has comentado, en otros países? Bueno, creo que has contestado. Sí. Yo creo que la verdad es que a veces en este país, con una sanidad tan disgregada, lo del registro nacional lo veo difícil. Hay que poner de acuerdo, yo qué sé, nosotros tenemos el registro andaluz y para compartir los datos es que es una vorágine de legalismos. Yo sí que lo que creo es que los datos de los pacientes se deben registrar al menos en varios sitios y que cuando surjan proyectos se puedan compartir. Es decir, si a mí me llaman desde la Comunidad de Madrid con un proyecto, el decir, mira, miramos ahora mismo, se pide al Comité Ético el permiso y los 25 pacientes que cumplan los criterios, que los tengamos rápidamente a la disposición. Yo creo que con que se empiecen a hacer registros locales o en los centros de referencia que cada área geográfica determine, ya vamos avanzando algo. El registro nacional sería muy deseable. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere bien descrito, bien de viva voz. Nuestra oportunidad. Bueno, creo que ha sido una charla muy interesante porque es una manera, bueno, tenemos que empezar a ver esto de una manera más cotidiana, ¿no? De lo que era en ese último capítulo de los grandes libros, ¿no? Tenemos que ir integrándolo todo en nuestra práctica. Bueno, hemos cumplido un poquito más de esa hora que teníamos. Os animo a todos a echar un vistazo a este trabajo, bueno, pues que hemos lanzado hace poquito con los compañeros. Que creo que merece la pena que le echéis un vistazo porque además de la visión profesional y con la experiencia que Enrique nos ha dado, pues aquí pues podéis ver online inmaculado.es bueno, pues una visión bastante práctica de lo que son las distrofias hereditarias de la retina. Es un trabajo excepcional y está a vuestra disposición para que podamos manejar conceptos básicos de esto que, como nos ha dicho Enrique, pues tiene que ir prácticamente dentro de nuestro catálogo de trabajo cotidiano y se va a ser, pues si no serán las intravítreas, pues probablemente sean en breve pues una parte importante de nuestro trabajo. Lo dejo ahí para que lo podáis consultar en maculado.es. Y bueno, se aceptan sugerencias y cualquier tipo de comentario acerca de este tema o de cualquiera que se os ocurra. El próximo jueves al otro webinar y ya pues aprovecho para dar una vez más las gracias a Enrique por su exposición y por su predisposición siempre a echar una mano en esto que es bueno, pues enseñar y lo que podamos aprender, pues aprender. Nada más, muchas gracias. Si queréis emplazados para la siguiente sesión, muchas gracias, Enrique, y a todos por vuestra presencia. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Que no se os olvide, por favor, rellenar el formulario. Gracias.